Dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, vamos a ver, aquí hay una comparación que el Señor está haciendo, ¿verdad? Dice, el que en mí no permanece, vamos a ponerlo con el ejemplo de Judas. El que en mí no permanece, Judas no permaneció. Dice ahí, será echado fuera como pámpano. Él solo se excluyó, se salió para ir a buscar a la guardia. Pero en la voluntad de Dios, él estaba cumpliendo lo determinado para que Cristo pudiera ser crucificado. Se sale, dice, será echado fuera como pámpano. Y luego, y se secará. Se secará. ¿Ha conocido usted a personas que tienen una vida seca? Que están llenos de temores, de amarguras, de odios, de rencores, llena de pecado. Se nota enseguida, cuando usted habla con esa persona, le está manifestando un aliento de muerte, una sequedad y un vacío espiritual tremendos, hermanos, que se queda uno impresionado. Solamente está mostrando lo que tiene dentro, y eso indica que le va a ocurrir lo que sigue aquí. Dice, se secará. Cuando llegue el momento, dice ahí, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, ¿a qué se referirá que los echan en el fuego? Al infierno, hermanos, al infierno eterno, en donde arderán por toda la eternidad también. A eso se está refiriendo aquí el Señor Jesucristo. Alguien dijo por ahí, no, pues el infierno no existe, no, pues el Señor no habló. No, el Señor fue el que más habló del infierno. De todos los escritores de la Biblia, el Señor fue el que más advirtió sobre el infierno, para que el hombre no vaya allá. Desde aquí es claro el asunto, ¿verdad? El que no es, el pámpano que no lleva fruto, es cortado, es echado fuera, después es recogido, es echado al fuego y arde. Dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí está, hermanos, dicen unos predicadores, aquí está un cheque en blanco, pida al Señor lo que quiera. El Señor dice aquí que será hecho. No entienden lo que significa la palabra de Dios. Vean lo que dice primero, si permanecéis en mí. ¿Qué quiere decir? Si mi vida está en ustedes, ustedes están aferrados a mí. Y mis palabras permanecen en vosotros de manera que están obedeciéndolas. ¿Sabe qué? Usted ya no va a pedir lo material. Usted va a entender que la palabra de Dios dice, no te preocupes por lo material, busca mi reino y su justicia y yo te añado lo demás. Y va a vivir conforme a eso. Usted va a vivir buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque esa es la palabra de Jesús. Y Él dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, usted pide lo que quieras. Lo que vamos a pedir va a ser conforme a su voluntad. Y lo que se pide conforme a su voluntad, Dios lo concede. Eso sí, lo que se pide conforme a su voluntad, Dios lo concede. Pero tenemos que estar saturados de la palabra, permaneciendo en el Señor Jesucristo. Ese es el requisito. Esa es la condición. Aquí no hay ningún cheque en blanco, ¿verdad? Como muchos escriben y muchos enseñan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, de manera que la van obedeciendo, pidan lo que quieran. Y entonces sí, les va a ser hecho. ¿Sí se captó, hermanos? Porque estos versículos sacados de su contexto parece que dicen, mira, aquí está, mira, pide lo que quiera porque Dios te lo va a dar. Y hay uno que están ahí, hay un hombre casado con, Señor, dame una muchacha que yo... ¿Cree usted que eso es conforme a la palabra de Dios? O cualquier otra cosa, Señor, déjame robar un banco. ¿Es conforme a la palabra de Dios? No. Entonces, ¿cómo que queremos esperar que Dios nos conceda eso? Si no va conforme a la palabra de Dios, no nos lo va a dar por demás. Como dice allí Santiago, no reciben porque no piden. Y luego piden
pero piden mal para gastar en sus propios deleites, no conforme a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la Biblia es bien clara? Y solita se interpreta ella. No hay necesidad de estarle dando vueltas ni nada, sino que solita nos dice lo que es la voluntad del Padre. Y entonces ya para terminar dice así, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién es un discípulo del Señor? ¿Recuerda usted? A veces nosotros tenemos una mala interpretación de la Escritura. A veces decimos, tenemos que hablar la palabra de Dios y va uno a la calle y mira, acepta a Cristo, entrégate a Él y ya, gané un alma para el Señor. El Señor no nos mandó a eso. Se oye raro, ¿verdad? ¿Sabe a qué nos mandó el Señor? Hemos estudiado bien la gran comisión, hermanos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero dijo, haced discípulos. Eso es lo que dijo el Señor. Haced discípulos. Un discípulo cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta enseñanza para que pueda aprender, porque dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. A eso nos mandó. A veces decimos, no, pues yo vengo a predicar el Evangelio. Y ¿cuántos se entregaron al Señor? 20. Ah, amén, gloria a Dios. Y ahí me voy. Hay que vean cómo se les arreglan los nuevos. No nos mandó a eso. Nos mandó a hacer discípulos, discipular. Y a eso se está refiriendo aquí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, estamos viendo aquí ya para terminar, hermano. El propósito del Señor Jesucristo es que nuestra permanencia en Él se va a evidenciar por el fruto que estamos dando. El fruto que estamos dando es que nos vamos a hacer semejantes a Él. Vamos a vivir como Él. Vamos a vivir en dependencia del Padre. Vamos a vivir para cumplir la voluntad de Dios y no lo que nosotros queremos en nuestra mente. Vamos a empezar a desarrollar las características del Señor, la humildad, la mansedumbre, el valor para predicar su palabra y hacer discípulos, todo lo que el Señor fue, porque el Señor vive en nosotros y si estamos unidos a Él y a su palabra, no podemos hacer otra cosa. Y eso es lo que necesitamos. Recuerde usted, ¿qué pámpanos somos nosotros, hermanos? Los pámpanos que llevamos frutos. Y recuerde que el pámpano es la rama. ¿Qué rama somos nosotros? ¿La que llevamos fruto o la que no llevamos fruto? Nosotros, es ahí donde nos toca juzgarnos a nosotros mismos y ver qué clase de fruto estamos desarrollando. Y que si estamos desarrollando el fruto del Señor, apeguémonos más a Él para que el Padre nos vaya limpiando. Cuando vengan las situaciones, las pruebas, las tribulaciones, no las vea como algo malo, véalas como limpieza del Padre para que usted lleve más fruto después. Y entonces el Padre así será glorificado. Amén. Bueno, pero vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar antes de pasar a la Santa Cena. Padre Celestial, te damos gracias. Tú eres la vid. Nuestro Señor Jesucristo es la vid, Señor. Tú eres el labrador. Nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y en nuestra vida se va a manifestar el fruto, Señor, a medida que estemos unidos a ti. Porque de ti viene la vida. Nosotros solamente la recibimos de ti y podemos en nosotros, Señor, evidenciar el fruto que esa vida produce. Yo te pido, Padre Celestial, que cada uno de nosotros tengamos en mente eso, que no nos apartemos de ti, que no nos separemos, sino que día tras día vayamos siendo limpiados, moldeados a la imagen de Cristo, de manera que podamos agradarte en todo. Bendice a mis hermanos y ahora te pido, Señor, también que nos bendigas, porque vamos a pasar a recordar la Santa Cena que tú dejaste, anunciando tu muerte y también anunciando que tú estás pronto para venir a levantar a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.